Muy buenas y cordiales tardes, bienvenidos al programa familiar de la televisión solo en domingo vía Chincha Online y todas las plataformas informativas que tenemos a través de las redes sociales. Quiero comentarles que hoy es 30 del mes de julio, van culminando todas las actividades recreativas, deportivas, culturales, históricas en el marco del aniversario de la patria. La parada militar que se ha desarrollado en la Avenida Brasil en Lima, las actividades en cada una de las provincias del Perú, las expresiones culturales, el tema de la gastronomía este año en Grocio Prado, en el distrito de Sunampe, muchos llegaron al Carmen. La gastronomía este año realmente ha significado para muchos reactivarse económicamente. Y se va el mes de julio, se va el mes de la patria, se nos va este mes en la que hemos destacado a los héroes nacionales, hemos conversado con muchas personas sobre los precursores, sobre los próceres de la independencia, las expresiones que se han dado en los planteles educativos, la participación de la ciudadanía en el marco del aniversario de la patria. Somos libres y seámoslo siempre. Y cuando hablamos de lo nuestro, comenzamos por lo que tenemos en casa, el legado que nos han dejado grandes artistas, compositores, personas identificadas con el ámbito cultural. Y por eso, hoy de la pluma del doctor Mario Chávez Villanueva, vamos a iniciar con estas imágenes de esta tierra, de esta Chincha, cuna de campeones, ese tema que siempre cantamos, que siempre compartimos cuando estamos lejos o en algún lugar. Ese vals Chincha, Reina del Sur. Yo siento que la nostalgia me mata cuando de Chincha tengo que partir. Mi corazón amante tierra santa muere de pena si está lejos de ti. Porque yo siento que la nostalgia me mata cuando de Chincha tengo que partir. Mi corazón amante tierra santa muere de pena si está lejos de ti. De niño yo probé de tus viñedos, adolescente siempre te adoré. Soy todo un hombre y mi mayor anhelo, mis ansias son a ti, Chincha, volver. Y tu campiña, tu hermosa viña, volveré a recorrer. Chincha querida, reina del sur, que viva Chincha, que viva el Perú. Y tu campiña, tu hermosa viña, volveré a recorrer. Chincha querida, reina del sur, que viva Chincha, que viva el Perú. No faltará jamás un buen chinchano que aguerrido se lance defensor de su patria, de su suelo adorado, y al enemigo le demuestre su valor. Porque no faltará jamás un buen chinchano que aguerrido se lance defensor de su patria, de su suelo adorado, y al enemigo le demuestre su valor. Yo soy chinchano, mi mayor anhelo es defender mi patria con amor. Te juro, mi Perú, que toda Chincha celosa cuidará siempre tu honor. Y tu campiña, tu hermosa viña, volveré a recorrer. Chincha querida, reina del sur, que viva Chincha, que viva el Perú. Y tu campiña, tu hermosa viña, Chincha querida, volveré a recorrer. Chincha querida, reina del sur, que
que viva Chincha, que viva el Perú. Bueno, y después de escuchar esta canción, Chincha, Reina del Sur, debemos manifestarles que en Chincha hay compositores que nos han dejado todo un legado. Por ejemplo, Juan Cholo Chumbiauca, siempre en los eventos nacionales, en los concursos, en la participación de artistas en la televisión, siempre está el tema saca las manos, saca los pies. Ese orgullo es nuestro. Juan Cholo Chumbiauca nació en esta tierra, así como él, don Eduardo Tazaico Soto, el gran guaño. Cuánta historia con ese tema Perú señorial. Así como Augusto Polo Campos se inspiró en ese tema Contigo Perú, así también don Eduardo se inspiró en el Perú señorial. A través de Solo en Domingo hay muchos jóvenes que recorren varios lugares para enseñar a leer, compartir con los niños, con la juventud, con los padres de familia. Y esta es una nota que vamos a destacar con Javier Tazaico Jáuregui, acompañando a este grupo de jóvenes que quieren proyectarse siempre a la comunidad. En el centro poblado Santa Lucía del distrito de Chincha Baja, la Asociación Cultural Antonio Galvez Roncero se ha acercado a este centro poblado para celebrar con los niños de este lugar el primer aniversario de la biblioteca comunal que ellos han implementado como parte de su trabajo para difundir la cultura, el hábito por la lectura, el acercamiento de los niños con el saber. Labor encomiable que realizan estos grupos de jóvenes, todos convocados por ese espíritu de voluntariado que tienen para ofrecer sus mejores energías en pro de la niñez, en pro del futuro del nuevo hombre peruano. Desde el centro poblado Santa Lucía para Solo en Domingo, informó Javier Tazaico Jáuregui. Bien, esta nota del grupo cultural que lleva el nombre de don Antonio Galvez Ronceros. Decíamos nosotros a través de Solo en Domingo cuánta cultura aún todavía tenemos que difundir a través de programas como este. Solo en Domingo es el programa familiar de la televisión. Cuántas personas nos hablan de la época de los mejores clubes deportivos de esta tierra. Nos hablan, por ejemplo, de los grandes músicos. Nos comentan de las costumbres de los chinchanos. Se levantaban a las 5 de la mañana para ir al templo de Santo Domingo de Guzmán. Bueno, a través de Solo en Domingo quiero compartir esta nota que lleva el sentimiento de un chinchano que siempre estuvo cerca de esta tierra y que tuvo a su papá, don Alberto Musso. Alberto Musso Jr., él también nos ha dejado mucho a través de esta nota. Levántate, chinchano, ponte de pie, mi hermano, que el mal momento ya pasó, y roguemos a nuestro Señor de Lurin para que siempre nos proteja. Negros, blancos, chinos y cholos,
todos unidos levantemos a esta tierra chincha que nos vio nacer, que nos vio crecer. Vamos todos a trabajar, en coro a cantar, en grupo a bailar, con nuestras lindas mujeres que son bien chinchanas, que son bien peruanas. Aquí estamos con Alberto Musso. El apellido Musso es un apellido de peloteros, de gente criolla. Estamos hablando de Alberto Musso Acevedo. Alberto, ¿qué tal? Un gusto compartir contigo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, hermanito. Gusto de estar acá reunido contigo y con un amigo Perona. Así es. En su oficina, molestándolo ahí en su oficina, quitándole un poco de tiempo ahí a sus labores para estar. Qué gusto me da. Alberto, tú estás en Arequipa. Yo vivo en Arequipa, ya tengo... ¿Cuántos años, hermano? 43 años en Arequipa viviendo. Va a pasar todo el tiempo, mira, increíble cómo ha pasado el tiempo. ¿Significa que te olvidaste de la carapulcra y cambiaste por el rocoto relleno o sigues saboreando tu carapulcra? No, mi hermano, mira, yo soy honesto en decirte, con todo respeto que se merecen la tierra que me dio acogida Arequipa, yo no puedo olvidar mis costumbres chinchanas, hermano. Y cada cierto tiempo siempre vengo a mi tierra, tienen chincha, hermano. Y no puedo olvidar, y mis verdaderos amigos, y con el respeto que se merecen, vuelvo a repetirte, en Arequipa, son para mí conocidos, pero mis verdaderos amigos, mis familiares, mis paisanos, a gente que yo estimo y quiero, están acá en mi tierra chincha, hermano. ¿En el barrio Junín? Soy del barrio de Junín. Claro, en el barrio Junín. Alberto, mucha gente ha escuchado o ha leído del bardo Alberto Musso, que es tu papá. Y mucha gente quisiera de esta generación que tiene ahora Chincha conocer algo de don Alberto Musso. Cuéntame algo, Alberto Musso Jr. Modestamente. Claro. Fue pelotero. Mi padrecito, mi viejito, que en paz descanse, fue un entusiasta chinchano. Músico, guitarrista y futbolista. Así es. Dos virtudes que muy difíciles se encuentran en personas. Las dos cosas él las llevó con mucho cariño, mucho. Y yo hace mucho tiempo encontré, si no quiero mezclar la política, un periódico que se llamaba, creo, La Tribuna, que ya no lo encuentro ahí, ni quisiera, no sé, está dentro de las cosas que tenía mi padre, donde él, en ese gobierno de turno, lo mandaron a Lima para que haga, para que tenga un presupuesto para remodelar el Estadio Pardo de ese entonces. Y mi viejo fue uno de ellos, propulsores. Y en el deporte también bastante propulsor, bastante entusiasta. Cuando él trabajó en el Ministerio de Agricultura, en la irrigación de agua, sacó un equipo que se llamó el San John River, donde sacaron varios muchachos, Chimango Mazo, varios de ellos, varios muchachos. Y mi viejo, como te vuelvo a repetir, me inculcó a nosotros, todos los hijos, el deporte. Claro. Fue una persona muy conocida, de esas personas antiguas que quieren a su tierra. Y donde iba, mi viejo siempre decía, lo que más admiré de mi viejo es donde iba, toda la vida mencionaba su Chincha. Sí. En Lima tuve la oportunidad de vivir un tiempo y hay gente que mucho recordaba a mi papá. Un día estuve con él, Heredia, y me dijo que él estaba en ese tiempo de asesor técnico de un equipo que se llamaba Helado, creo. Y me dijo, vamos, oye, quiero conectarme con tu viejo porque queremos ir a jugar a Chincha. Musso es el hombre en Chincha. Musso es muy entusiasta, muy deportivo, como todo. Mi viejo incursionó también con don José Randiche, don Pepe Randiche, hicieron una empresa Randiche Musso, en el box, en el fútbol también, tuvo empresa mi padre. ¿Fue alguacil también? También. Claro. Sí. Pero esas épocas ya no volverán. Sí. Grandes jaranas, ¿ah? Con Pablo Chumbiauca. El Cholo Foc. El Cholo Foc es que era menor todavía que yo sé, sin embargo, el Cholo ya buen guitarrista. Sí. Japón. En las Castañuelas. Pedro León Chava, ¿no? Sí, muchos músicos de ese entonces. El finado Cheto. También. El finado Cheto.
Claro, el finado Cheto. Pero me dicen que el finado Cheto era pequeño, pero todo el mundo lo ha conocido como Chinchano, sí. Como Chinchano, el finado Cheto, que tocaba muy lindo. Mi viejo formó una orquesta que se llamaba Los Íntimos. Y había otro competente que se llamaba la Orquesta Guamán. Claro. Entonces, esa rivalidad era buena. Era buena. Para superarse, pues. Y mi viejo, por nombre Los Íntimos. Tremendo guitarrista. Tremendo guitarrista. Yo tuve la oportunidad y la suerte de una vez que cuando venía el finado Oscar Avilés, que lo traía, venía a la casa de Arturo Vilés, que también en paz descanse, que Arturito, que tenía su auto, que trabajaba para Lima, que la bodega. Entonces me dijo, decía don Oscar Avilés, vengo a Chincha, voy a visitar a mi maestro, voy a visitarlo a Alberto Musso. Entonces yo tenía la oportunidad en ese entonces que tenía Oscar un Peugeot, que había venido con su esposa y sus hijos que estaban chicos. Y me dice, Arturo, al favor, pues, como habían tomado, entonces llévalos hasta Lima. Y yo espontáneamente, en su auto de Oscar Avilés, lo llevé hasta Lima a su casa, a él y a su familia, en una oportunidad de noche. Y comenzó en el camino a hablar maravilla de mi padre. Por supuesto, claro. Muy orgulloso de haber escuchado de Oscar Avilés, semejante maestro de mi padre, muchas cosas. Después, con quien soy contemporáneo es con el finado Javier Munaico Mota, con quien estudiamos en el colegio Senque Estudio de la primaria. El Bajarcito Chinchano formó él, claro, y su hermano con Paredes, con Tito, formaron los Bajarcitos Chinchanos del colegio. Y él, cuando yo visité a Javier en Lima, me dijo, Alberto, ¿te acuerdas cuando nosotros éramos los Bajarcitos Chinchanos y tú declamabas en el colegio? Yo declamaba. Y era una curiosidad que ellos, chibolos, tocaban guitarra, cantaban y yo declamaba. Y había una profesora en el 561, la profesora Gil, la señora Gil, yeah, y la señora Bonilla. Y yo las hacía llorar cuando recitaba. Chibolo era una curiosidad, y yo declamaba. Uno de mis fuertes poemas era El huérfano del sepulturero. ¿Te acuerdas algo? A ver. Algo así. Algo así. Algo. Dice así. Estaba muerto de frío. Ya me he olvidado. Estaba muerto de frío. El huérfano y sepulturero, se me va la memoria, me emocionaba mucho, aún me he olvidado. Con ese trata, el chico era un chico que, el poema es de que un chico va a visitar a la tumba de su madre y se encuentra que había un panteón de Pontestado. Y le pregunta al viejo sepulturero, ¿dónde mi madre está? Y el viejo sepulturero le contesta al chico, no me hagas preguntas, hijo, que hacerte llorar no quiero. Los ricos están primero, por eso el lugar le damos. Mal hacemos si lloramos por una simple pavada. Los pobres no somos nada y hasta en la tumba estorbamos. Sí, son historias que quedan en el corazón. Y cuéntame de este tradicional barrio Junín, ¿con quiénes estuviste en tu juventud? ¿A quiénes conociste ahí? De Junín tengo muchos recuerdos. Los Peñas. El Cholo Peña. Ernesto Peña, que está vivo todavía. Sí. Coco. Munín, que ha muerto, que se fue a Marcona, semejante pelotero, semejante marcador, que jugó por cadete. Ernesto yo también tuve la oportunidad de jugar en San Carlos con él, y ahí se fue a Marcona, en la selección de Marcona, fue capitán. Ernesto Peña, que todavía está vivo. Sí. Ernesto. Y muchas personas ahí, y el Nero Caimán, que no jugaba nunca pelota. Dime, él decía que jugaba, pero más malo que... Alberto, tu papá estuvo muy compenetrado con la Curtiembre Olivari. Mi papá fue entrenador de la Curtiembre Olivares en el año 40 y tanto. La Curtiembre Olivares,
cuyo gerente era un tal señor Luca, se adelantó al profesionalismo, porque la Curtiembre Olivares, junto con los Bombones de San José, eran los únicos equipos que tenían estadio propio. Los Sillones por su solvencia económica, por su dinero, y la Curtiembre por sus trabajadores. Entonces la Curtiembre Olivares hizo su estadio por el balconcito más arriba, me acuerdo. Y le dio trabajo a muchas personas y los hizo jugar por su equipo. Y también trabajaban obreras. Entonces, esa labor sociodeportiva que hizo la Curtiembre fue muy positiva. Muy positiva. Y la Curtiembre hizo un poderío, buen equipo. Y mi viejo era el entrenador. Tenía unos jugadores como Huito Asín, tenía como Mauro Vilca, el arquero, Mazo Elías. Tenía, me acuerdo así, un equipón. Un equipón tenía. Si tú eras un calichín. Yo era un chibolo que me llevaron como mascota a Lima cuando la Curtiembre ganó al campeón del Perú, que era el Atlético Chalaco, con el Gringo Jara en el arco, con Rosasco, Portanova, toda esa gente. Entonces la Curtiembre va al Callao y lleva 2 equipos, uno de reserva que jugó con el Boys, y la reserva también ganó, estaba de la Curtiembre, jugaba el Guiro Belí, que después se fue a la U, el Chato Torres, que vive en Junín hasta ahorita está vivo. Claro. Un buen equipo tenía la reserva, y la primera ganó y le metió 4-1 a un equipo provinciano que era de Chinchano. La Curtiembre 4-1 al campeón, al Chalaco, y los chalacos quisieron quemar el estadio. Alberto, ¿y tú te acuerdas algo de San Carlos? Claro, yo tuve la oportunidad de jugar en San Carlos. Yo no era tan bueno, pero era cumplidor. Yo era un 9 cazador de pelota. En San Carlos he jugado con el finado Pepe Cárdenas, con los Paredes, con varios muchachos he jugado en San Carlos. Además tú conociste a Kilo Lobatón. Con Kilo jugamos de chibolo en el Municipal. Claro. El municipal era un equipo que nació de la calle Ayacucho, que vivo en Junín, de los Morenos, de Augusto Moreno y Julio Moreno, que después fue locutor de la Radio Mar. Claro. Con Julio y Don Quito Río fue el entrenador de un principio, un buen hombre, un buen formador, un buen hombre, Don Quito Río, que trabajaba en el banco. Y sacamos el Municipal. Y del Municipal se fueron a Lima, chibolo nomás, Kilo Lobatón, Alejandro Guzmán, varios. Mi hermano se fue al Defensor. ¿Tu hermano se fue al Defensor en esa época, no? Mi hermano jugó en el Defensor, al primero se fueron al Iqueño todos juntos. Y ahí, porque cuando yo me he encontrado con Roberto Chara, ahora que fue con la U hace 2 años, y nos conocimos de Lima, me dice, puta, hermano del finado, tu hermano Michino estuvo conmigo, Mifli, con todos ellos estuvo mi hermano en el Iqueño. De ahí se fueron al Defensor, y se fue al Defensor mi hermano. Y ahí mi hermano se vino ya a Chincha y estuvo con Construcción Civil, Michino. Fue capitán del Construcción Civil en la Copa Perú, que llegaron hasta Guaral. Claro. Construcción Civil tuvo buena época tuvo. Y ese San Carlos, que te digo, también tuvo, ahí salió de San Carlos, salió un hermanito mío de 16 años, Pepe Muso, que se fueron también a jugar, llegaron hasta Guaral. Y les quitaron los puntos por un dato que hubo que estaba mal inscrito. Y no era así, entonces ya hubo una mafia ahí. Y mi hermano se lo jalaron al Bielich, se lo jalaron a Juárez. Y ahí mi hermano Pepe se fue al CIR del Perú, y en CIR del Perú le dieron trabajo, fue capitán, estuvo en el Galvez también, con el Oro Cueto, con todos ellos, con Chimango Mazo, con todo. Alberto, me comentaron que tú le hiciste un trabajo intelectual a don Augusto Polo Campos. Sí, yo siempre he sido hincha admirador de don Augusto. Entonces yo hace 4 años más o menos aproximadamente, como me gusta escribir y escribo, le hice una composición, o sea, mejor dicho, fue autor de la letra. Claro. Le hice la letra a Augusto Polo Campos, le hice 2 letras, una referente a él
y donde inclusive viajé a Lima y una de mis hijas me hizo el enlace y fui a su casa, lo visité a su casa, ahí tengo los recuerdos, las fotos, todo, y me recibió en su casa, en Miraflores, en el Ejército, y quien lo promocionaba a él, ya estaba en silla de ruedas, era su hijo Marco Polo. Entonces, al subir a su casa y llegar, entonces lo hicieron sacar de su dormitorio en su silla de ruedas a la sala. Entonces le dicen el señor Musso que te ha escrito una composición a tu nombre. Entonces el señor don Augusto se emocionó demasiado, comenzó a hablar y tuvieron que pararle para que no se emocione. Pero las palabras textuales que yo escuché de él, que me agradeció y se emocionó y me dijo: yo soy Augusto Polo Campos, modestamente tengo muchas canciones, cientos de canciones, composiciones, pero yo nunca pensé que alguien me iba a componer algo a mí. Mira. Claro. Y tú me has compuesto, me dijo. Sí, le dije, modestamente le he compuesto porque soy su admirador, le su hincha. Y he cumplido mi sueño de personalmente estar con usted, y le entregábamos. Tengo la foto, no las he traído, con un pergamino. Entonces, este pergamino que permanece en su sala. Una vez he visto cuando un reportaje que le hicieron sobre el campo, varias fotos, ahí está el pergamino en su sala colgado. Entonces yo le dije: mire, don Augusto, le dije, hasta acá lo mío es escribir, le dije, pero yo, si ustedes gustan, pueden ponerle música. Y a su hijo también le entregué una, como se llama, que se llama Mi Sueño. Mi Sueño es una composición un poquito muy triste, porque dice que es el padre que se reúne con sus hijos después de haber tenido muchas discrepancias, y que ese día fue el día más feliz de su vida, al ver que sus hijos lo han ido a visitar y ya vino a reconciliación con los hijos. Es algo referente a eso. Entonces su hijo lo tomó y lo leyó todo y me dijo: Alberto, me dijo, problemas que tenemos entre hermanos. Me dice: no, sí, yo no me puedo inmiscuir, le digo, pero nos has dado en el bobo, me dijo. Así obviamente me dijo: nos ha dado en el bobo, hermano. Ya pues le digo, ya ustedes verán para adelante. Claro. Entonces, ¿qué he hecho yo con esas dos composiciones, esas letras? Por asesoría de una de mis hijas que es abogada en Lima, me dice: papá, ¿por qué no lo registras mejor? Porque tú, inocentemente, como chinchano, que en Lima se ven muchas cosas, me dice. Entonces yo le tengo registrado esas dos letras en Indecopi. Muy bien, está bien. Me costó mi centavito, pero ustedes en Indecopi, por inscribir una composición o un libro. Un trabajo intelectual. Un trabajo intelectual como periodista. Entonces yo le dije: por ahora tengo esto. Entonces el valor del costo es el mismo. No tiene más que no, todavía en otra oportunidad. Entonces esas dos están ya registradas en Indecopi. Está muy bien. Dime, ¿qué me cuentas de Jeremías? A don Jeremías. ¿Tú conocías a don Jeremías? No conocí a don Jeremías, semejante persona. Él me curó a mí, lo curó a mis hermanos, curó todo el barrio. Don Jeremías, qué hombre un ser humano. Un ser humano, un humanista. Nosotros no teníamos las personas medios económicos para ir a veces a un hospital o a una visita médica particular. Y ahí estaba don Jeremías. Y ahí estaba don Jeremías con nosotros. Pues. Ahí estaba don Jeremías. Y ahí creo que no sé quién le sacó una don Pedrito Tazaico. Le hizo una composición. Le hizo una composición. Qué gusto me da, qué gusto. Hizo una composición a don Jeremías. Y toda esa, el gran Jeremías. Claro. Entonces viene a alusión, mi hermano, todas esas personas notables o intelectuales o entusiastas, todo en distintos campos, en el deporte o en el periodismo, en el arte de Chinchana, yo no sé por qué no le dan el reconocimiento que se debe dar. Estamos perdiendo mucha identidad, hermano, los chinchanos. Es cierto. Estamos perdiendo mucha identidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuántos reconocimientos, cuántos premios en la vida de la familia, porque la mayoría de tus hermanos, Alberto, bueno, se reúnen cada época. Sí.
cada cierto tiempo, siempre vinimos, no dejamos de querer a Chincha, no somos ingratos con nuestra provincia y siempre utilizamos a la familia y a los amigos. Bueno, ¿qué quieres decirle a todos tus amigos, a toda la gran familia, recordar viejos tiempos? Y bueno, que en Arequipa siempre se sepa que hay un corazón chinchano que está latiendo, que eres tú, Alberto. Por eso es que en mi núcleo de amigos, de amistades, en mis relaciones sociales que tengo en Arequipa, se han enterado de esto y me dicen, caramba, qué buen chinchano que eres, que cómo quieres, y todas mis conversaciones son de Chincha. Todos son sobre Chincha, me dicen, claro. Y todas las cosas que he hecho, le he hecho sobre Chincha, inclusive cuando nació mi hija, la bauticé en Chincha. Nació mi nieto, lo bauticé en Chincha. Los 15 años de Chincha los traje a hacerlos aquí, siendo arequipeña mi hija, lo traje acá a hacerlo a Chincha. Entonces yo quiero y añoro mucho mi tierra. Claro. Y entonces les pido como ejemplo también que muchos lo hagan. Claro, muchos chinchanos que por alguna circunstancia de la vida se han alejado de su tierra buscando mejores horizontes, siempre no se olviden de su tierra de Chincha. ¿Por qué? Porque ahora he observado, esto sin ánimo de discrepancias, de que me voy por Chincha y casi veo puro extraños, no en su mayoría, puro extraños, ya no veo los chinchanos de antes, parece que el flujo migratorio nos ha copado tanto de que ya entonces eso también no es conveniente porque los chinchanos de nacimiento, de tradición, no están ya y se van perdiendo eso. Entonces, cuando eso repercute mal en una labor social, en este caso, por ejemplo, porque la gente que viene de otro sitio no le interesa. Claro. Bueno, Alberto, ha sido un gusto compartir contigo. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias para ti, Juancito. Gracias. Muy bien, Alberto Musso, siempre con todo lo que tiene pues en el quehacer, Alberto Musso Acevedo, el hijo de don Alberto Musso el Bardo. El gran conde. Gracias siempre por acompañarnos a través Solo en Domingo en Fiestas Patrias. Estamos culminando este mes de julio. Recuerden que en julio llegaron muchas personas al Carmen para compartir la fiesta, la tradición de ese recorrido procesional de la Virgen del Carmen. Pero también en este mes de julio hemos destacado a muchos maestros que son un ejemplo en la sociedad. Hemos destacado a don José Abelardo Quiñones González, héroe de la Fuerza Aérea del Perú. Por eso hablamos del mes de julio, que es el mes de la patria. Y Solo en Domingo te acompaña siempre con la mejor música. Mis héroes, viva mi patria. Así es mi gente, así es mi raza. Gente que quiere mucho a su patria, gente criolla, gente paisana, gente que lucha por lo que ama, gente de costa, selva y serrana. Esa es mi gente, esa es mi raza. Viva mi gente, viva mi raza. Vivan mis héroes, viva mi patria. Así es mi gente, así es mi raza. Gente que quiere mucho a su patria, importa poco de dónde venga. Mi gente es noble, mi gente es brava, gente chambera, gente con alma, gente valiente, esa es mi raza. Viva mi gente, viva mi raza. Vivan mis héroes, viva mi patria. Así es mi gente, así es mi raza. Gente que quiere mucho a su patria.
Doy gracias a Dios de haber nacido en la tierra más bella de este mundo. Orgullosa me siento de mi raza, orgullosa me siento de mi estirpe, de mi historia, mi escudo y mi bandera, por la cual moriré si me lo pide. De mi historia, mi escudo y mi bandera, por la cual moriré si me lo pide. Viva mi gente, viva mi raza, vivan mis héroes, viva mi patria. Así es mi gente, así es mi raza. Gente que quiere mucho a su patria. Tú vente con tu cajón y tú con lo que tú quieras. Traigas un par de guitarras, una zampoña, una quena, y olvidémonos de todo cuanto nos traiga tristeza. Hoy es un día memorable y mi gente está de fiesta. Viva mi gente, viva mi raza, que vivan mis héroes, viva mi patria. Así es mi gente, así es mi raza. Gente que quiere mucho a su patria. Viva mi gente, viva mi raza. Viva mi patria, viva mi gente, viva mi raza. Así es mi gente, así es mi raza. Viva mi escudo, viva el Perú y mi bandera. Viva mi gente, viva mi raza. Gente que quiere mucho a su patria. Así es mi gente, así es mi raza. Vivan mis héroes, viva mi patria. Y a través de Sol en Domingo, ¿cuánta gente está trabajando desde muy temprano? Hoy domingo, por ejemplo, en el mercado, en las zonas aledañas a la avenida Santos Nagaro, en cualquier lugar, se vende un producto, porque hay mucha gente que necesita cada día el sustento de la familia. Y es que a través de Solo en Domingo mostramos siempre la realidad de nuestros pueblos. En el distrito de Sunampe, por ejemplo, se han hecho varias actividades. Actividades en las que han participado miembros de la comunidad con la venta de algún producto. Y ese producto es para la familia. Los eventos gastronómicos que se han desarrollado. La alegría de los vecinos del sector de Sunampe de Lomo Largo que participaron de su aniversario el día 28 con un desfile. Desfiles que se han desarrollado en varios distritos, en Pueblo Nuevo, en El Cercado. Muchos han participado de las fiestas patrias. Y seguramente que los turistas que llegaron, extranjeros o nacionales, han llegado a Grocio Prado, se fueron al Carmen, a Alarán, a visitar a estas familias que viven en estos lugares. Pero recuerden ustedes que siempre hay gente que viaja a Pisco, que se va a Nazca, que se va a Ica. Son los comerciantes de esta tierra. Y por eso hablar de esos comerciantes y de las vendedoras y hablar de algo de la historia de la música de esta región, Miguel Oblitas, el nazqueño, nos cuenta algo de ello. Remembranza de las fiestas patronales de Nazca. Llegaron las chinchanas, por Josué Lancho Rojas, investigador histórico y profesor. Expresión muy común y generalizada en todos los pueblos del sur chico, en las vísperas de las fiestas patronales, y que poco a poco el paso inexorable del modernismo está desterrándolo de nuestro vocabulario. Lo que hoy estamos en el umbral de los 50, recordamos aún con nostalgia aquellos días en que se acercaban las fiestas patronales nazqueñas y esperábamos con toda nuestra ilusión de niños el arribo de los camiones que trasladaban desde Chincha aquellos pintorescos comerciantes que ofrecían sus mercancías en frágiles ramadas levantadas en la calle Arica, cuadra 5, cerca de la Plaza de Armas. Cuando llegaban los camiones, los chiquillos corríamos a nuestras casas gritando a toda voz: ¡llegaron las chinchanas! Chicos y grandes se alborotaban y en la tarde se iniciaba el desfile por los corredores, sombreados por las esteras, dispuestos a destrozar nuestras propinas de fiesta, comprando nuestras bolsitas de maní que matizábamos muy bien con las ricas pasas de uva. Al otro día nos hacíamos acompañar con los grandes para que nos compren esos jugosos y fraganciosos pepinos que devorábamos insaciables en punto de almíbar, y se llevaban los benditos frijoles colados, rociaditos con ajonjolí para sentar el almuerzo,
presentados en sus originales envases de calabaza, que nosotros no dejaremos de llamarles hasta la muerte poto colado así castizamente. Desde chico siempre me pregunté por qué eran las chinchanas y no otros los que traían este cargamento delicioso de maní, pasas, pepinos y poto colado. ¿Acaso en Chincha estaba el paraíso donde se producían todos estos manjares? Sinceramente, más de una vez quería darme una escapadita a Chincha y certificar si era verdad que allá también habían plantas en cuyas ramas colgaban los potos colados. Como aquella historia engañosa que nos habían contado los viejos burlándose de nuestra inocencia de niños. Hoy, ya en el umbral de la vida, gracias a mis afanes de investigador, esta inquietud ha sido satisfecha, cuando leyendo los apuntes del cronista español don Reginaldo de Lizárraga, más puntualmente en su obra de 1599 llamada Descripción, encontramos que la región de los Chinchas, de allí se llamó Chinchaysuyo, fue conquistada por Inca Yupanqui, que más adelante fue conocido como Pachacútec. Cuenta la crónica que al llegar a esta región de la costa, los funcionarios incaicos se encontraron con que el valle de Chincha era inmensamente grande, pero también estaba superpoblado y desorganizado. Y ante la escasez de agua, las tierras cultivables eran insuficientes para mantener a toda esta gente. Fue iniciativa de estos funcionarios incaicos repartir la población económicamente activa en 3 grandes tercios. Un tercio debía dedicarse a la agricultura, otro a la pesca y el otro tercio a la comercialización de los productos que allí se producían. Si hacemos un poco de historia, las consecuencias han sido positivas. Después de 570 años de esta organización producida en Chincha, ya que los chinchanos son eficientes y laboriosos agricultores y excelentes pescadores, ni qué hablar. Tal es así que cuando los españoles llegaron a la costa de Chincha, encontraron más de 10.000 balsas de totora dedicadas a la pesca. Y como comerciantes, ¿dónde dejamos a los chinchanos? Ya que desde hace 570 años esto les ha quedado como marca, si no veámoslos desfilar en sendos peregrinajes mercantiles, atrás de todas las fiestas patronales del sur chico, ofertando igual que hace cientos de años sus paquetes de maní, que como cosa curiosa los nazqueños comen con delirio y frenesí, como si se va a acabar el mundo en las fiestas patronales de septiembre. Hasta que las chinchanas se vayan, pero esos verdaderos chinchanos, como los Yataco, Saravia, Lébano, y no los Mamani, Quispe y Guamaní, que ahora también se han convertido en chinchanos. Por este problema ambulatorio en todos los pueblos del Perú, quitándoles ese sabor a fiesta de septiembre, que tanto ansiaban los muchachos, gritando, llegaron las chinchanas. Excelente nota de Josué Lancho, pero la característica, la voz, el sentimiento de Miguel Oblitas, musicólogo nacido en Nazca. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto compartir contigo. ¿Qué tal? Muchas gracias, un gusto de saludarte, amigo Córdoba, acá en esta grata reunión, compartiendo memorias, recuerdos y tanto amor y cariño a nuestra tierra, ¿no? Y siempre en nuestro corazón, Ica, Chincha, Pisco, Palpa y Nazca. Naciste en Nazca y ¿por qué estudiaste música? ¿Por qué te agradó ser musicólogo? Bueno, Nazca, como todo el que empieza tal vez en algún momento en su vida con la música, el coro de la parroquia o la banda del colegio. Y entonces así podemos encontrar como el emblemático Simón Rodríguez en Nazca, o el San Luis Gonzaga en Ica, o el Pardo en Chincha, en donde se han cultivado los valores musicales, mucho antes de que existiera la Escuela de Música de Ica, que fundó el profesor Rolando Croce, discípulo de Pancho Pérez Anamba, autor de La Huacachina. En este caso, en Nazca, el colegio de San Carlos, un colegio pasando el puente del centro hacia el barrio de San Carlos, se organizaron con banda de música desde primaria. Pero es allí donde me motivaron a participar como una especie de refuerzo, porque yo estudié en el Fraquia, en otro colegio. Tuve una época de estudios en Trujillo, cuando fuimos a viajar a Trujillo, a vivir a Trujillo, y conocí allá la Orquesta Sinfónica. Y 40 años después me tocó trabajar en la Sinfónica Nacional de Lima, con el mismo director que conocí en Trujillo cuando yo era un niño de 8 años. De retorno a mi tierra, concluyo la secundaria en el Simón Rodríguez, pero con la locura de la música, a que aprendí de mi abuelo, a quien le veía tocar guitarra, el relojero de Nazca, el relojero que atendía 40 pueblos en la redonda como joyero y relojero. Mi madre también lo fue, pero hay un nexo muy importante. Mi madre nació en Palpa, yo nací en Nazca, pero mi madre se había educado en su secundaria en Santa Luisa de Marilac, acá en Pisco. Y posteriormente terminó en Santa Eufrasia, en Lima, ambos internados en la música, practicó piano y aprendió canto con las madres. Entonces
De niño le escuchaba a mi madre cantar no solamente la música criolla, sino los tangos, la música andina, la música académica clásica que ella había aprendido también, los pregones limeños, y todo eso sé que influenció en mí. Y el haber conocido tempranamente a una orquesta sinfónica en Trujillo. Tal es así de que cuando ya me voy a Lima ya me iba con composiciones escritas. Me voy a Lima ya con mi primer cuarteto de cuerdas para violines, viola y violonchelo, con unos esbozos de mi sinfonía Las Pampas de Nazca, que es una obra escrita para instrumentos nativos, sinfónica, banda y gran coro. Entonces, ya cuando llego a Lima a estudiar al conservatorio, opto por la especialidad de musicología, que es la investigación de la música. Entonces, me dedico no solamente como compositor de música sinfónica, también tengo himnos a distritos, a colegios, canciones, tengo un tema Salve Ica dedicado a toda la región, en donde le cantamos a Chincha también, le cantamos a Palpa, a Ica, a Pisco, a Nazca y a nuestras antiguas culturas. Y lo digo acá, ¿no?, en el precioso museo que tiene Chincha acá, ¿no? Y en esta visita he tenido el gusto de conocerte, amigo Córdoba, a través de nuestro amigo Santiago Perona, ¿no? Y desde acá un abrazo a Chincha con todo cariño. Y bueno, sentí de que si bien me lograba personalmente como músico, tenía que compartirlo con mi tierra. Y siempre, por más que he estado estrenando obras fuera del país, y mi música ha ido un poco más allá inclusive que mi persona físicamente. ¿Por qué ha participado en el extranjero? Sí, mi música se ha tocado no solamente en Estados Unidos, en Chile, en Italia y en Rusia. He estado en España. Pero considero que es justo y necesario, después de volver a mi tierra, de volver a nuestra querida tierra iqueña, todo lo que uno sabe y compartirlo en jornadas de conciertos, como la reciente conferencia que también he dado en Chincha sobre la historia del himno nacional y sus autores, ya que Torre Ugarte, el autor de la letra, es iqueño. Así es. Entonces, en ese entonces, cuando ellos crean con Alcedo el himno nacional, Ica pertenecía como parte de la Intendencia de Lima. Entonces, cuando se separa después Ica como provincia litoral, luego posteriormente es Chincha, capital Pisco, si no me equivoco, una provincia nueva, pero eso es en el siglo XIX. Posteriormente ya se crean las diferentes provincias y se separa Pisco de Chincha antes del siglo XX. Cuando en pleno siglo XX, recién en el 41, le dan a Nazca provincia y a Palpa se la dan en el 64, el año que yo nací. Entonces vamos a darnos cuenta que en el pasado nuestra tierra pues nos unen nuestros ancestros, nos unen nuestro vínculo y la tradición ya mestiza criolla, cristiana, católica y con toda nuestra cultura, y somos un mismo pueblo. Por más que puedan existir diferencias a la hora del fútbol, diferencias a la hora del turismo o diferencias a la hora del comercio, pero siempre han estado en mi corazón, y eso lo pueden dar fe todos los artículos, inclusive en el comercio, cuando tenía yo 19, 20 años y publican que un joven músico había compuesto una sinfonía inspirada a las Pampas de Nazca. Pero en realidad todos nuestros ancestros, toda nuestra cultura, como le comentaba también a Josué, autor de este maravilloso artículo, siempre en donde me encontraba, siempre decía soy de Nazca, soy de Ica, y hacía presente que mi madre es palpeña y hablaba mucho de Pisco y también de Chincha, nuestra querida tierra. De las fiestas patronales que tú conoces, le has compuesto a muchas personas ligadas a la religiosidad, ¿verdad? Así es. Tengo obras compuestas no solo a la patrona, la Virgen de Guadalupe, que es la Guadalupe española, más antigua que la mexicana, es la patrona de Nazca y de otros pueblos en Latinoamérica, además de España. También a la Virgen del Tránsito, que es la Virgen de la Asunción, la Virgen de Palpa, también le he compuesto marchas, también a la Virgen del Carmen. De igual manera al Señor de Luren, tengo 5 marchas al Señor de Luren, este año estrenamos la número 5. De igual manera también le he compuesto al Señor de la Agonía de Pisco y al Señor Crucificado de Chincha, que tiene un agregado peculiar porque allí la banda no solamente es para los instrumentos de banda como los clarinetes, las flautas, saxofones, trompetas, trombones, cornos, tubas, bajos, trombones y percusión, sino también agregamos un cajón para darle esa sensación, ese carácter de contenido afrodescendiente también, ¿no? Está presente el cajón y la quijada dentro de esa marcha para darle un toque peculiar. Esa es la marcha al Señor Crucificado de Chincha, como originalmente su nombre, Señor Crucificado de Luren de Chincha, ¿verdad? Entonces esta marcha también está dedicada a él, corresponde al año 2017, la marcha Señor Crucificado que he compuesto. Esta marcha espera ser estrenada para octubre de este año. Y al conocer parte de la historia, Miguel Oblita Bustamante
que nos acompaña, musicólogo. Miguel, ¿qué conoces de la música de Chincha en tu investigación, en tu formación profesional? Bueno, son muchas vertientes las que tenemos, porque si nos vamos a lo precolombino, vamos a encontrar que en diferentes museos, y en esta oportunidad vuelvo a citar nuevamente a Josué Lancho, él me hace llegar una antara y me dice, este es de la cultura Chincha. Y está la diferencia claramente en el acabado, ¿no? Las antaras de la cultura Paracas, ¿no? Necrópolis, cavernas, luego todo lo que se desarrolló en la cuenca del Río Grande desde Palpa hasta Nazca, que se conoce como cultura nazca. Pero vamos a encontrar también las variantes de las antaras, y ahí estamos encontrando entonces música que corresponde al Chinchaysuyo, a través de los instrumentos, que son no mudos testigos, porque uno puede tocar y las notas que se escuchan son las notas que pertenecen a las escalas musicales y que no necesariamente calzan con la afinación occidental del do, re, mi, fa, sol, la, si que nos han enseñado desde el virreinato, ¿verdad? Entonces, conforme van pasando los años, vamos a encontrar que ya las antaras chinchas son un poco más hacia acá, cercana a la época de los incas. Pero Nazca, Paracas, Necrópolis y cavernas son más antiguas. Toda esa música que han desarrollado los costeños en esta zona. Y no lo dice Oblitas por ser sardiqueño o nazqueño, pero ya hay musicólogos que me han antecedido en la investigación que la música de las antiguas culturas de toda esta parte era, no era pentafónica como en la sierra, como la música incaica, sino era cromática, con más notas. Y como destaca el musicólogo puneño Américo Valencia, respondiendo a los bolivianos, que las antaras son el origen del sicuri que se practica en el altiplano. Entonces él da de especial relieve a la cultura moche, también del norte, en la Libertad, a las culturas de Paracas, a la cultura chincha, a la cultura nazca, que desarrollaron este arte de la antara, que es palabra quechua, antara, zampoña, palabra española, sicu o sicuri, palabra aymara, como se usa cuando se toca las zampoñas que hay en la parte sur de Latinoamérica, que interpretan en Argentina, que interpretan en Bolivia, en el norte de Chile también. Entonces, cuando hago referencia a lo más ancestral de lo que se puede hablar de la música de Chincha, tendríamos que hablar de las antaras chinchanas y de todo lo de este entorno de las culturas que he mencionado de la región Ica. Si vamos al lado de hablar de la época ya del virreinato, la influencia española viene con la música religiosa y la música de los trovadores que tenían resabios de la Edad Media, y cuenta Gonzalo Pizarro que empiezan a llegar trovadores y que en las reuniones, en las comidas, que en donde ya empieza a producirse el mestizaje en las comidas, cosa que encontramos también en nuestra región, todo este mestizaje, ya la música también empieza a hacerse mestiza, y sobre los yarabíes románticos y los cantos jarawis, de ahí viene la palabra yarabí, se empiezan a unir con los cantos románticos de los trovadores españoles. Entonces ya empiezan a producirse los tristes, los cantos que van a ir derivando en nuestra llamada música criolla. Pero también empieza a aparecer la danza y los zapateos de los andaluces y el zapateo también de los afrodescendientes. Y allí podemos encontrar que están los orígenes, que la música que después encontramos en el Carmen, en San José, en Hoja Redonda, ¿verdad?, de los afrodescendientes. Pero acá hay un punto muy importante ya de la música académica, que debemos citarlo y es muy importante. Y acá veo con bastante curiosidad este trabajo que tiene acá nuestro amigo Santiago Perona, pero ya los escritos también de Luis Cane Papachas, el artículo que se publicó en 1956, también del maestro Juan Ábalos Torres, padre de Manolo Ábalos, grandes músicos chinchanos que mencionan todos los antecedentes de la música de banda, de la música orquestal, de la música de coro, de la música teatral, de zarzuelas y óperas que se representaron en Chincha con la llegada de tantos italianos. Como menciona Santiago Perona, más de 200 familias de apellido italiano en Chincha, que también brindaron su aporte criollo. Y hay aportes pues en la comida, en la tradición, en las costumbres, en los vocablos, en el gusto de la comida, pero también en la música. Y se debe mencionar que hay importantes músicos de banda, porque muchos músicos que participaron en la Guerra del Pacífico, en esa desastrosa guerra que nos afectó, diríamos, a la columna vertebral de la patria, como fue la guerra anglo-chilena contra Perú y Bolivia, porque hay que decirlo, guerra anglo-chilena, fueron los ingleses, fue la gran potencia del mundo la que destruyó en ese momento la patria y saquearon también los patrimonios culturales. De igual manera, debo citar que los músicos que participaron en ese entonces, que habían chinchanos, pisqueños, valerosos y también iqueños, retornaron a su tierra, ¿no? Y se debe mencionar ahí importantes músicos, ¿no? Debemos mencionar, por ejemplo, ahí a los Almeida, entre ellos Candelario Almeida, un veterano de la guerra, músico de la guerra, que participó también
con la banda pirolista que parten desde acá cuando Pirola se enfrenta con Cáceres en Lima por el control del país, diríamos por la presidencia, y los músicos que acompañaron a Pirola eran chinchanos. Entonces de ahí deben aparecer los Belis, ahí aparecen los Ábalos, también los Almeida, y posteriormente debemos mencionar que hay un músico de mucha valía para Chincha, que escribió una marcha militar Chincha, pero también escribió marchas fúnebres a la Semana Santa y al Señor de los Milagros, como el maestro González Torres, nacido en Piura, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a citar acá un caso interesante, la Sociedad Musical Chinchana, que se forma en los linderos del siglo XIX y XX, ¿no? Como acá nos alcanza el acucioso investigador chinchano, también nuestro amigo Santiago, nos dice que la banda de músicos de esta progresista y entusiasta institución de la Sociedad Musical Chinchana nos deleitó con sus melodiosos acordes la noche del lunes 31 en celebración del nuevo siglo, ¿no? Para recibir el siglo XX. Y la orden de las piezas que se escucharon: el trovador, el postillón, el vals Mía Bella, el vals Venus, Dulces Recuerdos, Porque el Ruiseñor, Cuadrilla, El Correo de Ultramar y el pasodoble Campana de la Lima. Se debe referir a la compañía de bomberos. El vapor inglés Puno y el norte. Aquí hablan ya de otros eventos, pero que habla cómo recibieron el siglo XX, ¿no? Algo curioso, esta sociedad musical también contaba con Juan Bautista Perret, autor también de obras que he encontrado en Lima, El Señor de los Milagros. Otro autor que partía de acá de Chincha y llevaba sus marchas hacia allá también era el mencionado González Torres, un músico piurano afincado en Chincha, y probablemente a través de la batuta del maestro José Giraldo Hernández Meneses, nacido en Lima, él, por ejemplo, estuvo en Pisco y en Chincha, y él es el que debe haber llevado varias músicas dedicadas al Señor de los Milagros, de autores chinchanos de esa época, como Manuel Naranjo y Sosa. A Manuel Naranjo y Sosa lo encontramos en estas antologías como intérprete de una estudiantina tocando guitarra, y lo vemos en una fotografía al lado de Montequirfo. Y otros chinchanos, o ítalos chinchanos diríamos, pero Manuel Naranjo y Sosa figura en la lista de la banda republicana como autor de Marcha al Señor de los Milagros. Y considero que el culpable en haber llevado esa música a Lima, de este chinchano devoto, ha sido el maestro José Giraldo Hernández Meneses. Entonces también debo mencionar que no solamente se representaban obras escénicas en el antiguo teatro, la estudiantina pardina también tocó al presidente Manuel Prado Ugarteche en la década del 40, y ahí estaban presentes los hijos de don José, ¿no? De José o Juan Ábalos Torres. Estaba Manolo Ábalos, que lo he conocido en Lima. Cuando yo me fui a vivir a Barranco lo conocí a él, le tocaban instrumentos de teclado, director de orquesta, excelente compositor, autor del himno de Chincha, ¿no? Entonces, gran música, ¿no? Un gran músico, pero sí debo mencionar, por ejemplo, que en la música de concierto es importante señalar a Gregorio Caro, que fue maestro en el Conservatorio Nacional de Música, y Gregorio Caro ha sido concertista con la Orquesta Sinfónica Nacional. Don Abraham Ortiz, flautista de la Orquesta Sinfónica Nacional, también era chinchano. Ahora hay que citar algo importante también dentro de la música criolla, don Erasmo Díaz, ¿no? Don Erasmo Díaz, discípulo de don Juan Ábalos Torres, y quien tocaba en piano 4 manos con Manolo Ábalos. De igual manera, don Boanerges Amoretti, otro importante músico. ¿Y por qué no recordar en este momento también a Salas Padilla, la autora chinchana? Igualmente había un maestro violinista, el gran violinista chinchano Padilla, de apellido Padilla, y el autor de Tierra Añorada, una obra que me ha conmovido, una obra maravillosa, y que cuando tomamos la guitarra la cantamos con los músicos, cuando queremos evocar a la tierra. Chincha Tierra Añorada, de Luis Gálvez Ronceros, el hermano del poeta, del famoso Luis Gálvez Ronceros, que ha escrito también otras obras dedicadas a Chincha, o también a Tazaico, autor de otras obras importantes a Chincha, ¿no? Y bueno, estoy pronto a interpretar en octubre probablemente, anuncio ya, un programa en donde vamos a interpretar obras dedicadas a Chincha. Vamos a incluir en ese concierto que vamos a dar muy pronto, ya les confirmaré quién es el organizador, en dónde va a ser este evento en octubre, muy cercana a las fiestas de Chincha. Pero también voy a estrenar mi marcha al Señor Crucificado del Luren de Chincha, una nueva obra para piano que se llama Bella Chinchana, que es una composición mía, es la última de mis composiciones, se llama Bella Chinchana. Vamos a estrenarla también en esa oportunidad, en piano. Pero vamos a hacer en versión de banda y coro, Chincha Tierra Añorada, de
Luis Gálvez Ronceros. Luis Gálvez Ronceros, el gran compositor de Tierra Añorada, y recordar siempre a don Eduardo Tazaico Soto, autor del vals Chincha Cuna de Campeones. Así es, por supuesto. Sin lugar a dudas, voz y sentimiento de esta tierra. Y Cachincha, Pisco, Palpa y Nazca, mis grandes culturas. Dice la letra de mi tema Salve Ica, que le canta a los ancestros, le canta a nuestro mestizaje, a este crisol de razas que somos, de origen nativo, indoamericano, como también europeo, como también africano, y también asiático, y todas este crisol de razas que somos, diríamos, en este himno, en este tema musical, le canto a toda nuestra tierra. Me parece bien. Sí. Miguel Oblita Bustamante, musicólogo, nacido en Nazca, la tierra de grandes amigos. Bueno, Miguel, para nosotros un gusto haberte conocido, haber compartido esta nota. Algo que tú quieras acotar, que quieras decir, estás en libertad. Ah, claro. Estábamos conversando hace unos minutos y recordaba pues a los mundialistas del 70, en donde han estado presentes futbolistas de Chincha y también Julio Bailón de Nazca. Claro. ¿No? Tú me harás recordar quiénes de los mundialistas eran chinchanos. Gallardo, por ejemplo, Alberto Gallardo de Chincha. Félix Castillo, y más antes, claro, Cornelio Heredia. Cornelio, ¿no? Heredia, ¿no? Entonces así podemos darnos cuenta que también nuestra tierra ha aportado con grandes campeones, como Acevedo en su momento también, Mauro Mina, y actualmente Advíncula, ¿no? Nuestros, diríamos, deportistas emblemáticos. Nuestros referentes, ¿no? Nuestros referentes, claro que sí. Debo recordar que años atrás, cuando me iniciaba como compositor también, hicimos mucha amistad con un productor de vinos, ingeniero agrónomo, destacado deportista, pero también músico, muy versátil, y que recorrió partes del mundo y estuvo en Asia, pero en África también representó en Argelia, como lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco. Me estoy refiriendo al ingeniero agrónomo y compositor don Eduardo Julve Siriaco, gran amigo, a pesar de la diferencia de edades, pero don Eduardo Julve, compartíamos con él cuantos momentos, con unos vinos, hablando de la Santa Tierra, de los sueños, de lo cariñoso de los hermanos de él, porque también conocía a don Urbino, don Urbano, ¿no? Líderes políticos, pero en el caso de él era muy diverso, ¿no? Como digo, ingeniero agrónomo, enólogo especialista en los vinos, en los tragos, y nos reunimos en Surco en jornadas interesantes que terminábamos pues hablando de la tierra, de las bondades de nuestra querida tierra. Y ese ha sido un momento muy interesante porque él también tiene una obra dedicada a Nazca, porque así como compuso La Chirana, La Vendimia, así como yo he escrito Las Pampas de Nazca, que es una sinfonía, él tiene un poema sinfónico, Las Líneas de Nazca, un título muy cercano, porque también conoció a María Reiche, la que investigó las líneas de Nazca, la alemana María Reiche Neumann, y él también fue amigo de ella. Y desde acá un grato cariño a todos los descendientes de él, de la familia Julve, y un gran abrazo a Chincha, y estoy acá pronto, muy pronto, más rápido de lo que nos imaginamos, porque ya está octubre muy cerca. Un abrazo a todos los chinchanos, a todas las chinchanas en esta cariñosa tierra. ¡Viva Chincha! Muy bien, muchas gracias. En este mes de la patria hay muchos hechos importantes que han trascendido y que llegaron grandes personajes a nuestra provincia. Esta es una nota exclusiva en la que vamos a compartir con Santiago Perona, Miguel de Priego, para conocer algo más de los grandes personajes de la historia del Perú que han llegado a esta tierra, a Chincha. Va culminando el mes de julio, mes en la que hablamos de la proclamación de la independencia del Perú, hablamos de los héroes, de las costumbres. Leer libros es importante porque nos vamos enterando de lo que tiene nuestra historia, los puntos de vista que se han dado con respecto a ello, pero vamos a conversar esta tarde con Santiago Perona. Miguel de Priego, como siempre, él está predispuesto a darnos datos importantes del ámbito cultural. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido al programa Solo en Domingo. ¿Qué tal? Gracias, Juan, buenas tardes. Aquí a tu disposición. Bueno, Santiago, ya el domingo 30 va terminando todo lo que concierne a las fiestas patrias, pero queda una reflexión de
héroes, precursores, próceres, ¿no? Exactamente. Estas fiestas patrias nos traen siempre el recuerdo a la memoria, a aquellos hechos importantes. Por ejemplo, uno que ha pasado prácticamente desapercibido. 27 de julio de 1834 nace don Miguel Grau Seminario. Este gran almirante del Perú, uno de los grandes héroes reconocidos a nivel internacional, tuvo la dicha, Chincha, de recibirlo por la década de 1888, cuando acá se celebraba en esas épocas las fiestas de la Virgen del Rosario, la patrona de Chincha. Y él, en compañía de 3 jinetes más, entre los que estaba el dueño de la hacienda Hojarredonda, don Carlos Elías, se apersonan a la casa del en ese tiempo alcalde de Chincha, el doctor, bueno, se me fue el nombre ahorita, pero se presenta en la segunda cuadra de la calle de Los Ángeles, Gaspar Montero. Entonces la gente lo reconoce por sus vestidos, por sus grandes patillas y su voz delgada, y se quedaron impresionados verlo bajar de un caballo a un hombre que dominaba el mar, ¿no? Y que después de acicalarse se dirigen por la calle derecha, como así se conocía antiguamente, hasta el antiguo Coliseo de Gallos que estaba en la calle Camal, y donde se dice que apuesta 50 pesos de la época y lo pierde, ¿no? Era objeto de una serie de bromas de don Gaspar Montero, que era caracterizado por ser así alegre y bromista. Retornan a la casa de él, almuerzan y bueno, se dice que se bailan las tonadas, las canciones de la época, hasta más o menos las 10 de la noche, que se vuelve a subir a su caballo y se retiran con dirección a Hojarredonda. Dice el autor de la nota que hemos ubicado nosotros, y que forma parte de esta obra, de que él sería la última vez que se ve con vida al héroe de Angamos, porque al siguiente año muere pues en el combate, ¿no? del 8 de octubre de 1879. Y así como él, tenemos que reconocer precisamente la presencia de San Martín en 1820, un 23 de septiembre de 1820, que ingresa por la calle Grau, que lleva precisamente el nombre de don Almirante Grau, cuando se determinó en una asamblea, en una reunión de consejo de 1902, que a partir de la fecha de esa calle ya no se debería llamar Italia, o calle Derecha, o calle Comercio, o calle Real, sino calle Almirante Grau, y eso está en sesión de consejo. Y la denominación de Magán desaparece, que era la calle Italia, para llamarse calle Italia. Entonces, todo esto, fíjate, cómo la historia se va uniendo con una pequeña cadena, con eslabones que nos mantienen unidos por la historia. Chincha es histórica desde el momento que se pisa sus calles, y eso es lo que tenemos que aprender a respetar, no solamente los chinchanos, sino el que viene de fuera, porque muchas veces gente viene de fuera, como he recibido ayer, chilenos, sorprendidos por la cantidad de historia que tiene, y cosas porque yo no quise comentar para no ofender de repente a ellos, ¿no? Pero eso, los canadienses, los americanos que vienen, los españoles que yo tengo la suerte de recibir en el museo, se convierte en ¿cómo me podría decir? Una pequeña estación de recuerdo, de historia, que no solamente está plasmada en sus 12 vitrinas, sino en lo que representa cada pieza histórica que hay ahí exhibiéndose. Y así por el estilo de la presencia de San Martín, como te decía, el 23 de septiembre de 1820, hasta la participación de ilustres chinchanos, como el caso del grosopradino Manuel Córpula Cruz Marco, que no hay una sola calle que no lleve su nombre, que nadie lo menciona. No como ese profesor X que tuvo el descaro, dentro de su propia ignorancia, yo soy ignorante pero creo que él me superó, al preguntarle quién era Horacio Prado, y él me dijo que era un señor que vendía libros. Entonces imagínate un profesor que eso le enseña a sus alumnos, y es chocante, ¿no? Claro. Yo tuve que corregirlo correctamente, de la forma más educadamente posible, a pesar de la indignación que sentía yo dentro de mí. Pero así como él, habrá de Ildefonso, ¿no? Muerto un 3 de agosto de 1820. Él muere acribillado en el mar el 2 de agosto, y el día 3 aparece su cadáver, el mar lo vara, ¿no? Y recibe los grandes honores como de un alto oficial por parte del general Miller, en una playa de Pisco, donde no se sabe.
ahí permanece. Y mira, podríamos hablar de muchos, como Andrés Pachas Hernández, Picuy, como Catalina Buendía de Pecho, ¿no? Y mucha gente que ha derramado su sangre por el Perú, por esa libertad que todos queremos. Por eso que sostener la democracia debe ser en libertad. Y los tiempos van cambiando, Santiago, imagínate ya ahora en fiestas patrias, mucha gente llega a distintos lugares del país para hacer turismo, otros para conocer la gastronomía, lo que tiene, ¿no? Claro. Ese es el Perú. Y una cosa importante, el Perú, que está prácticamente en el centro de Sudamérica, es el polo de desarrollo cultural, gastronómico e histórico de toda Sudamérica. Quieran o no quieran, hay que saberlo reconocer. Tenemos tanta historia. Como ayer le decía ¿por qué, señor? Me dicen, pero si los incas fueron grandes navegantes. Está muy bien. ¿Y de dónde aprendieron a manejar esas balsas? Si cuando Tupac Yupanqui llega acá, se va a Polinesia, ¿en qué? En una balsa chincha. Y llega hasta ahí, por eso es que se dice que se han encontrado restos chinchas allá. ¿Cómo los chinchanos han llegado hasta Atacama, en Chile, donde existe el yacimiento del chincha atacameño, ¿no? Entonces, llegar hasta Ecuador, hacer trueque, pasar por tierra hasta Venezuela y Colombia, retornar para irse por tierra hasta el Cusco, y en el trayecto, como dice la doctora Ruth Chadi, ir diseminando, ir sembrando la semilla del aymara, que nace, como dicen, en la costa central del Perú, exactamente en Chincha. ¿Cómo no va a tener Chincha historia? ¿Cómo no va a tener Ichorre cuando en los antiguos planos aparece solamente Chincha y Cusco, no aparece Lima? ¿Cómo en las antiguas reescrituras de 1529, 1537 aparece Chincha antes que otras instituciones? Y se dice pues que cuando Pizarro vino acá no desembarcó, solamente miró desde la playa, ¿no? Que impresionado por las grandes construcciones que había. Y otra cosa que recuerdo, conversábamos hace mucho tiempo con el arqueólogo Francisco Iriarte Brenes, que en paz descanse, que el yacimiento del Cumbe, que hace poco se publicó un libro que es muy antiguo, es más antiguo que Centinela, y es netamente Paracas. Entonces eso es lo que se comentaba. Acá vivieron los Paracas, que son netamente Chincha, habría que decirlo así, y sus cuerpos se sepultaban en Pisco. Entonces hay bastante historia, ¿no? Claro. Hay mucha historia, Santiago, cosas que tenemos que seguir difundiendo, porque el que vive en el extranjero, las personas que no están necesariamente en Chincha, tienen que conocer algo de esa historia. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, difundir parte de la historia, que se conozca algo, sobre todo, como remarcamos en estas fechas tan importantes, estamos hablando del mes de julio, ¿no? En la que se habla pues ya de nuestros héroes, se habla de muchas personas que son muchos anónimos también, Santiago. Exacto. Muchos anónimos en las listas de quienes han defendido a la patria. Lo que tú has tocado, como si dices, has puesto el dedo en la llaga. En la época del señor Guamán, y ahora con el ingeniero Carranza, he vuelto a reiterar un pedido. ¿Por qué no se levanta un obelisco cerca donde está el Parque La Madre, dirigido en homenaje precisamente a Manuel Crópula Cruz Marco y a los 400 chinchanos anónimos que participaron en la lucha por la causa de la independencia? ¿Por qué no se hace? Ese es algo que hay que reconocer. Bueno, es un pedido público. Claro, lo he hecho por escrito y ahora pues... Claro, lo reiteras. Claro. Qué importante es conversar sobre la historia, sobre todo con Santiago Perona. Bueno, Santiago, nosotros tenemos una diferencia muy especial contigo. Eres una persona que sigue trabajando por la investigación, que sigue aportando con muchos temas en el aspecto cultural, histórico, y eso, siempre lo hemos dicho, nos enorgullece. Así es que ya van pasando las fiestas patrias, todo el mundo a trabajar el día de mañana, lunes ya. Y bueno, a pesar de que todos han trabajado en fiestas patrias, claro, ya no como en años anteriores, que era diferente. Así es. Ahora el comerciante salió temprano a trabajar, el transportista, el vendedor, todos trabajaron, normal. Como llega el pan a la mesa, ¿no? Claro. Y me permites, para cerrar con broche de oro para mí muy esta importante conversación, porque tú sabes que tus entrevistas yo las envío al extranjero. Así es. Precisamente yo he recibido hace poco, y voy a callarme el nombre, pero uno de los verdaderos
autores de la bandera argentina fue primo hermano de Tupac Amaru. Imagínate. Entonces tengo ya la historia reservada para su momento. Y ¿por qué no sentirse orgulloso de eso, no? Claro. Imagínate. Entonces, solamente podría decir, pues, vive el Perú, carajo. Santiago Perona, como siempre, ustedes lo ven allí con su texto, con su libro. Él siempre va repasando, lee, y cada vez que estemos difundiendo cultura, siempre vamos a estar con él. Así es que hoy, en esta nota especial, a través de Solo en Domingo, Santiago Perona, con él hemos conversado, conociendo algo pues de la historia y conociendo algo también de lo que es Chincha. Amigos, a través de Solo en Domingo vamos con el segmento de la información deportiva. Continúa la Copa Perú. Esta semana es fecha de clasificación. Se espera la participación tanto del equipo de Primavera como de los equipistas del cuadro Amigos de San Luis, que continúen avanzando en la Copa Perú. Uno de los grandes referentes del balompié de esta localidad y que atajó por el equipo del Defensor Maita Cápac en una segunda etapa, Jaime Robles, un gran talento, un gran deportista, a través de Solo en Domingo para el bloque de Ecos del Deporte. Bueno, me acompaña Jaime Robles. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, Juancito, bueno, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, Jaime, muchos preguntarán, ¿cómo comenzaste a jugar fútbol? Cuéntame, ¿en qué equipo comenzaste tú? Bueno, Juancito, yo te cuento que antes de mi inicio no empecé como arquero, sino me inicié en el Club Independiente Lima en segunda división como volante o back central. Bueno, esos fueron mis inicios como deportista. Y ahí una vez jugando con mis amigos del barrio, me fui a jugar un interbarrio en la mañana, un domingo, y al ver que no había camiseta de arquero, el arquero ya no quiso jugar en ese partido. Y bueno, yo como quería que el equipo participara, ¿no? Yo le dije, ya bueno muchachos, si uno quiere tapar, yo voy a tapar con mi chompa de vestimenta que he traído. Y ellos se rieron, ¿no? Pero empezamos a jugar así y logramos y campeonamos en el hexagonal de ese día domingo. Y de ahí ya los muchachos me dijeron, entonces tú tienes que seguir al arquero, seguir tapando, ¿no? Yo le digo, no, pero si ahí el arquero no quiere tapar, bueno, cuando él se lesione yo podré taparle, ¿no? Pero ya ellos no quisieron que siguiera tapando él, sino que siguiera yo. Bueno, de allí te conviertes en arquero. Sí, en ese momento, de ese partido me convierto ya como arquero. De ahí, después de pasar por el Independiente Lima, de ahí me voy a la Liga del Carmen, ya a primera división. Y en primera división, por el equipo que tapo, en primera división en la Liga del Carmen es por el Juventud Mancocapa, de la cooperativa Mancocapa. Ahí jugué un año, luego de ahí vine a jugar al Deportivo Ipasa, también ya como arquero. O sea, de ahí fueron mis inicios ya como arquero y sucesivamente. ¿En Ipasa con quién jugaste, que recuerdas? En Ipasa recuerdo bastante, jugué con Pepe Chacón, con Walter Atuncal, que le llamaban el Patón. Ahí también con Faite Peña, con el pelado Ucumana, que le decíamos Cuta, el viejo Andía. Y habían dos pisqueños que venían, Torotes y Moquillaza. Que participaron también. Y también llegué a jugar con Pepe Arguedas, un gran marcador que también tuvo Ipasa, que pasó también por el conjunto de Independiente Pilpa de Río Prado. ¿Y después de Ipasa? De ahí de Ipasa me fui a mi barrio, al equipo de Huiracocha. En el año 81 ya regresé a Huiracocha, como el equipo subió a participar en primera división. Ya los muchachos me hicieron, como ya todos los muchachos estaban repatriados de uno en otro equipo, en otra liga, y nos ponimos de acuerdo para que el equipo, porque si todos estábamos en primera división, ¿por qué no podíamos jugar, ir con el equipo de primera división? Y así se dio, pues ya regresé al equipo de Huiracocha, y de ahí vino el trampolín para el siguiente año que me vine al conjunto del Defensor Medicapa. ¿En Huiracocha con quién juegas? En Huiracocha jugué con Víctor Hugo Guillén, un iqueño que llegó a trabajar en la Posta del Carmen, y también con un tal Olachea. Ahí también jugué con los hermanos Ramos, los hermanos Castilla, Illescas, Fajardos y los hermanos Gallardos. Jugaron ese tiempo en Huiracocha. Ahí tengo un muchacho también venía a Lima que de apellido Cueto. Con ellos he jugado varios. Hay muchos más muchachos que han jugado que ya no casi. ¿Cochache? Con Cochache también jugué con Cochache. Con Cochache jugué en Mancocapa y jugué en Huiracocha. Y después te vas a
Otro equipo. Sí, de ahí de Wiracocha me voy al conjunto del Cultural, con cuál equipo, ese equipo campeonamos en esa época y pasamos a la Copa Perú, inclusive venimos y jugamos la departamental con el conjunto de la Asociación Cultural. ¿De quiénes te acuerdas de ese equipo, de Cultural? Ahí con Cultural también vine, de Wiracocha me vine con los dos hermanos Castilla, con Cartagena, con Illesca, y encontré acá unos amigos de Chinchabaja, que estaba Juan Román, estaban los hermanos Sotos, y estaba de la Cruz, Morón, sí, y hay un muchacho que era de Rocío Prado, que nosotros le llamábamos Pichillo. Y me acuerdo del marcador también, Saavedra, me acuerdo que no recordaba su nombre de él, que él era policía. Ya después de ahí dejé de verlo mucho tiempo, y después que me acuerdo fui de Cultural. ¿Y después te fuiste al equipo? De Cultural al siguiente año, otra vuelta, me fui a Wiracocha. Me fui a Wiracocha de vuelta, ya como nosotros decimos vamos a ir un año para ver cómo nos va y regresamos de vuelta. El siguiente año regresamos a Wiracocha y estuvimos jugando, porque ese año que nosotros nos fuimos a Cultural, el equipo de Wiracocha bajó. Pero hubo reconsideración en la liga y lo hicieron jugar al siguiente año, entonces nosotros el siguiente año regresamos con una consigna de campeonar con el equipo. Y se nos dio, no se nos dio en esos dos primeros años que fuimos, se nos dio en el año 92. Cuando campeonamos, en ese tiempo ya venían dos representantes de cada liga y nosotros campeonamos en ese año y nos vino acompañando el conjunto de la Juventud de Atahualpa. Un vecino de nosotros nos vino acompañando ese año. Jugamos acá en la Copa Perú, que tuvimos como rivales Alumno, tuvimos a Construcción Civil y y el equipo de Cultural también de Rocío Prado y el equipo de Sunampe, que le decían los Grillos. Y llegas después al Maita, Cápac. Sí, o sea, ya yo había pasado por el Maita. Cuando me voy a Wiracocha, en el año 82 llego a Maita. ¿Juegas con Zapata? Con Zapata, estuve con Zapata, los hermanos Garcías, con Quintana, Zúñiga, Miranda, los hermanos Rebata, Guadalupe y Buenaño. Y Lucho Tipacti. Esos años estuvimos en Maita, después ya que vinieron la gente de la final. ¿Te sientes satisfecho de toda tu carrera deportiva? Sí, yo me siento satisfecho con el recorrido que he tenido y gracias a Dios he conocido varios sitios, estando con el Maitacapa. Con el fútbol, ¿no? Claro. Con el fútbol, cuando también hemos jugado la segunda división experimental que se hizo. Claro. También tuvimos la oportunidad de participar en ese campeonato con el Maitacapa. Las grandes transmisiones deportivas que hacía Ecos del Deporte los acompañaba a ustedes, pues. Sí, me acuerdo bastante, claro. Juan, en esos momentos cuando usted nos acompañaba donde iba a jugar Maitacapa. Claro. Yo creo que has dejado una escuela en la portería de Chincha y mucha gente te recuerda. Tú también creo que debes darle un mensaje a muchos jóvenes que les agrada el fútbol. ¿Qué le dices a ellos? Bueno, lo único que le puedo decir yo a la juventud de ahora, ¿no? Que el fútbol es sano, es bueno que lo practiquen y hoy en día hay bastantes oportunidades que pueden llegar a la profesional, claro, con su talento que tiene, porque hoy en día hay academia y hay veedores que están viendo para llevárselo a los muchachos a las divisiones menores, a veces a la reserva de los equipos profesionales. Ya veo que de acá de Chincha hay varios muchachos que están en los equipos profesionales, vienen en provincia, a veces también me llegan a la capital. Pues yo le dejo mis mejores, sinceros deseos que practiquen el fútbol, porque el fútbol es vida. ¿Tu mejor partido que recuerdes con mucho cariño? Recuerdo el partido aquí en Chincha cuando clasificamos con el Maitacapa a la etapa regional de la Copa Perú, cuando jugamos con el Juventud Perú de Pisco. Cuando en el último minuto nos cobran un penal y con ese penal nos dejaban fuera de la regional. Y yo logré atajarle el penal al Diablo Fuente, me acuerdo bastante al pisqueño en esa época. ¿Hincha de qué club? Alianza Lima. Bueno, los éxitos, que siga siempre en el camino del deporte, Jaime Robles. Siempre te conocemos como un deportista correcto, como una persona de bien, y muchas gracias por habernos acompañado en esta nota. Bueno, las gracias a ti, Juancito, por haberme
dado esta entrevista que no lo tenía pensado. Y te agradezco mucho por recordarte de los viejos jugadores y antiguos que siempre tú transmitías en los épocas de deporte. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Este es el cuadro de Wiracocha con Robles en la portería. Está Cochache, Héctor Fajardo, Elvis Mesías, José Ramos, Víctor Gallardo. Abajo está Luis Castilla, está Cosío, Luis Illescas, Carlos Gallardo y Carlos Ramos. Equipo de Wiracocha. Este es el cuadro de la Asociación Cultural de esa época. Está en ese orden Hechi de la Cruz, el arquero Jaime Robles, está Morón, Saavedra, Luis Cartagena, Juan Román. Abajo, mucha atención, está Luis Castilla, los hermanos Soto, José y Jorge Soto. Está además Luis Illescas y el gran Pichío de Grocio Prado. Este es el equipo de la Asociación Cultural. Este es el cuadro del defensor Maita Cápac con la siguiente alineación: Juan Buenaño, está Lucho Zapata, el golero Jaime Robles, David Rebata, luego está Alfredo Miranda, está Quintana, Carlos, está Lucho Tipacti, Alejandro el Gran Jandón Guadalupe, Armando García, Pedro Zúñiga y el gran Marco García. Equipo del defensor Maita Cápac. Esta es la figura del golero Jaime Robles con la camiseta del cuadro del defensor Maita Cápac. Gran jornada deportiva del cuadro de Chincha. Amigos, nos vamos para decirles muchísimas gracias por habernos acompañado siempre a través de Solo en Domingo. Lo mejor culmina, como hemos remarcado, este mes de julio. Saludar a todas las familias. Están aún todavía muchos recorriendo parte del Perú, disfrutando de estas fiestas patrias. Mañana nuevamente a las labores cotidianas en la sociedad. Dios los cuide a todos. Gracias y hasta la próxima semana. Chao. Con esta marinera nos vamos.
Thank you.